¿Estamos listos? Sí. Audiencia pública. Audiencia pública de fecha 10 de abril de 2015. Expediente número 76-2015. Recurso de apelación interpuesto por Roberto Carlos Muñoz Aldana contra la resolución número 03-2015 del expediente 15-2015 que declaró fundada la tacha contra su candidatura al Consejo Nacional de la Magistratura. Por el señor Roberto Carlos Muñoz Aldana concurre el abogado Rafael Heredia Neciosub. El señor Luis Guillermo del Piélago Prieto, no acreditado abogado. Y se le consulta al abogado, hay dos recursos de apelación de su patrocinado. Sí. ¿No? Sí. Son dos expedientes diferentes, pero Sí. por dos hechos diferentes. Pues Señor podríamos- presidente, en el segundo expediente se ha acreditado una abogada, señor. Por el otro. Por la otra parte, señor. Ya, perfecto. Entonces vamos Sí. a ver el caso de este primer caso, ¿ya? El Ya. 76-2015. Bien. Para los que no, abogados que no litigan aquí en este tribunal, aquí el tiempo que se concede obviamente es limitado como en todo tribunal, de máxima instancia, ¿no? Así que tiene 3 minutos, el tema no es complicado, ¿ya? Para exponer su punto de vista. Lo escuchamos, señor letrado. Sí, en primer término, muy brevemente, mi observación respecto de que solamente se me ha notificado respecto de este expediente, pero con el nombre del otro quejoso o del otro que me ha tachado. No se me ha notificado de ambos, pero en todo caso he venido preparado para hacer ambos informes, ¿no? En este expediente 76 que estamos apelando de la resolución 03, la otra también es 03, pero de diferente fecha, es del 30 de marzo y está referido específicamente a que un representante del Instituto IDL, en forma, me parece, muy poco seria, que interpone una tacha contra mi patrocinado, el médico Roberto Carlos Muñoz Aldana, representante del Colegio Médico, con más de 4.000 firmas que se ha presentado, por cuanto afirma que tiene un proceso penal doloso interpuesto en giro y con dictamen, ¿no? Sin embargo, no lo ha sustentado debidamente, simplemente lo afirma, no lo acredita, lo cual también hace que la queja liminarmente debió ser sinceramente desestimada. A pesar de ello, el jurado... Perdón, señor abogado, el 76 es el tema de la edad nada más, no estamos viendo todo el tema de los antecedentes. Ya, disculpe, pero eso. las notificaciones están Pero ahí el trucadas, expediente, quizás cada por expediente eso... tiene su número. Ya le indiqué, ya, por favor. Ya, muy agradecido. Siéntese. Entonces, en el tema referido a la edad, ¿no?, presentado por el ciudadano Luis Guillermo del Piélago Prieto, ¿no?, se refiere al hecho de que mi patrocinado en días siguientes, en junio, va a cumplir los 70 años de edad y que eso limitaría su representación y su participación activa en el CNM. Sin embargo, no la tiene en estos momentos los 70 años de edad. El mismo representante, el mismo señor que ha presentado la tacha, presenta la ficha RENEC de mi patrocinado, donde se verifica pues que precisamente no cumple con esa limitación, no cumple con ese incumplimiento del requisito objetivo de la edad. No tiene los 70 años. Los va a cumplir, expectativamente está, como muchos ciudadanos de este país, y en todo caso, en el momento en que lo cumpla, luego del proceso electoral, en el momento en que lo cumpla, se tomarán las medidas legales acorde con la Constitución, con el reglamento, con las normas del Poder Judicial. Debo hacer presente que en este caso no se puede aplicar una condición negativa, ¿no?, porque va a cumplir en determinado momento, en el futuro, 70 años, y no se puede aplicar en forma restrictiva, limitativa, ¿no?, su calidad de postulante al CNM, de postulante hábil, y tampoco se puede limitar su derecho constitucional a participar en la lid electoral y a salir electo conforme a las normas legales, que empiezan en nuestra Constitución de Estado y terminan en el reglamento del CNM. Entonces, es obvio que hay
una interpretación sumamente restrictiva, hay una afectación del derecho del ciudadano representante del colegio médico para participar en la lista electoral. Pero debo hacer hincapié además en dos detalles más. Revisando a los miembros integrantes del CNM, ¿no?, que nos hemos permitido hasta sacar sus fichas RENEC, estos señores, cuyos nombres no voy a mencionar por una cuestión ética y pública además, hay dos miembros del CNM que en este momento están en actividad ejerciendo funciones del CNM y que superan ampliamente la edad de los 70 años. Yo creo que los asuntos de limitaciones, prohibiciones, y la ley clara lo dice, el adagio latino más antiguo, lo que no está prohibido, está permitido. No está prohibido que sea un miembro hábil para postular al CNM, el médico representante del Colegio Médico Roberto Carlos Muñoz Aldana, por los argumentos que he esgrimido, ¿no? La limitación no puede ser aplicada antes de producirse el hecho limitante, la edad de los 70 años. Por estos argumentos que son verificables con su sola ficha RENEC, no pudo el jurado electoral especial de Lima haber resuelto la tacha a favor del señor del Piélago, y por ello estamos pidiendo que se revoque dicha resolución número 03/2015 GIL del 30 de marzo de este año, que limita la postulación de este candidato y que en todo caso debe ser revocada en todos sus extremos y permitirle a mi patrocinado participar en esta lista electoral al CNM. Bien, preguntas, señores magistrados. Bien, la causa queda al voto. Expediente número 82/2015. Recurso de apelación interpuesto por Roberto Carlos Muñoz Aldana contra la resolución número 03/2015 de expediente 11/2015 que declaró fundada la tacha contra su candidatura al Consejo Nacional de la Magistratura. Por el señor Roberto Carlos Muñoz Aldana concurre el abogado Rafael Heredia Neciosub. Por el señor Glatzer Eloy Tuesta Altamirano concurre la abogada Cruz Lisset Silva del Carpio. Cruz Lisset Silva del Carpio, señor. Bien, van a tener 3 minutos para efectuar sus alegatos orales, señor. Sí, señor presidente. Adelante, doctor Heredia. Y miembros del Pleno. En esta resolución también, que lleva el número 03 del 2015, pero que data del 30 de este mes que ha pasado, también establece y declara fundada en su artículo 2 la tacha contra mi patrocinado, por cuanto se señala, de acuerdo a la tacha presentada por un integrante del IDL, como les dije hace un momento, en términos no muy serios, se menciona que mi patrocinado tiene actualmente en giro un proceso penal doloso y con dictamen fiscal acusatorio encima. Revisado el tema, dado que no ha presentado documentos fehacientes que acrediten ello, debió desestimarse la tacha por juzgado. Sin embargo, bueno, en aras de esa ecuanimidad, se pide la información a la mesa de partes de los juzgados de Lima, y la mesa de partes establece en su sumilla, en un oficio dirigido al jurado electoral de Lima, que hay 3 procesos, 2 sobreseídos y uno que es en materia de autos, materia de la queja, mediante el cual mi patrocinado tiene una querella con dictamen, señala. Disculpen, todos conocemos, los colegas, que no hay, en los querellas no hay dictamen. En segundo lugar, establece que está en apelación y en trámite. Todos sabemos, todos los abogados, que la información de la web, la información del portal o la información que hay electrónica no es segura ni seria. Y todos los colegas sabemos que tenemos que revisarla fehacientemente de los expedientes o del expediente mismo con sus reportes por lo menos, ¿no? Ese es el caso de autos, porque no es cierto que yo sea así. Y no es cierto que mi patrocinado ni siquiera tenga en este momento un proceso penal doloso ni una querella. Hemos presentado en copia certificada en recurso anterior las copias certificadas del expediente que se refieren al caso a la querella referida, mediante el cual acreditamos
que el expediente en estos momentos se encuentra declarado primero inadmisible y posteriormente fue declarado, para darles el término exacto, rechazada la calumnia y difamación. ¿Con qué fecha? Con fecha 28 de octubre del 2014. O sea que el sistema que ha informado de la mesa de partes no merece la menor credibilidad. Nosotros lo estamos presentando en autos, mediante un recurso, copia certificada de la primera resolución del juzgado que se nos atribuye ese proceso, ese expediente, el expediente 3072-2014, mediante la cual primero se declara inadmisible la querella y en segundo lugar, ¿no?, mediante resolución posterior que subsana el querellante, se señala de que no ha cumplido con subsanarla y en consecuencia se declara que la querella ha sido declarada improcedente. Es decir, que nunca existió proceso porque nunca se admitió a trámite. Lo estamos presentando en copia certificada ambas resoluciones que creemos de que por sí son méritos suficientes para que se revoque este extremo de esta resolución 03 que declaró fundada la tacha y que está dejando fuera de juego a este representante del Colegio, del Colegio Médico del Perú, ¿no?, y que no tiene sustento ni validez probatoria ni mérito alguno. En consecuencia, reitero a este pleno del jurado que se sirva revocar esa sentencia del jurado electoral de Lima y que en su lugar se permita participar a mí patrocinado en su condición de miembro hábil del Colegio Médico de Lima. Igual tiempo a la letrada, Lisette Silva. Muy buenos días, señores del Pleno Jurado Nacional de Elecciones. En primero, señalar que en representación del señor Glatzer Torres Altamirano, director del Instituto de Defensa Legal, recalcar que el Instituto es una institución que desde hace ya más de 30 años hace una fiscalización de la elección de los representantes al Consejo Nacional de la Magistratura y en ese fin objetivo nosotros tratamos de promover el cumplimiento de la Constitución y las leyes que rigen ese proceso de elección. Con esa finalidad, nosotros hicimos una búsqueda ciudadana, obviamente con los respectivos límites que para ella existen lamentablemente en la actualidad, y se encontró que existiría, cuando estaba en el dictamen, un caso por omisión y rehusamiento y retardo de actos oficiales contra el candidato que ahora está pretendiendo acceder al Consejo Nacional de la Magistratura. Resuelto el tema por el Jurado Electoral Especial, dimos que en efecto la información complementada que proporcionaron las instancias oficiales emitieron un nuevo, digamos, suceso, una nueva información respecto de este proceso relacionado a calumnia y difamación. Y es algo una información que nosotros también hemos tenido recientemente conocimiento. Respecto de ello, teniendo en cuenta el objetivo que les he mencionado respecto del cumplimiento de la ley y la Constitución en este proceso de elección, nosotros somos de la intención de que se deba cotejar debidamente si es que en ese proceso actualmente ha merecido algún tipo de recurso de apelación o si es que ya ha sido declarado es la sentencia que menciona el abogado con calidad de firme. Eso es todo lo que en cuanto tenemos que señalar. Bien, pregunta al letrado, al declararse improcedente o con rechazo la querella, luego de la inadmisibilidad, letrado Heredia, hubo impugnación por parte, en honor a la verdad, ¿no? Sí, doctor. Lo vas a verificar, obviamente, ¿no? Doctor, en honor a la verdad, nunca hubo impugnación alguna. Como le digo, las sumillas que establecen en el sistema en la mesa de partes no son muy de mucha fe y fue rechazada definitivamente. ¿Usted no ha podido acopiar copia certificada Sí, con una constancia que está hemos que está acopiado consentida? copia certificada de ambas resoluciones donde se rechaza definitivamente esta querella y las hemos presentado Y que ya está, en con la recurso constancia ante- que está consentida, ejecutivo. Así es, completamente. La última pregunta, ¿cuándo fue instaurada esta querella que es por acción privada, no? Sí,
acá figura, de acuerdo a la resolución que tengo a la mano, fue admitida a trámite como inadmisible con resolución 1 del 4 de abril del 2014, lo cual es imposible que a la fecha haya una apelación o ya esté en giro. Pregunta, señor magistrado. ¿Sí? Bien. La causa queda al voto. Expediente número 81-2015. Recurso de apelación interpuesto por Jorge Armando Rubiños del Pozo contra la resolución 03-2015 del expediente 09-2015 que declaró fundada la tacha contra su candidatura al Consejo Nacional de la Magistratura. Por el señor Jorge Armando Rubiños del Pozo concurre el abogado Julio Alberto Piscoya Núñez. Los señores Carlos Antonio Vilela Villafranco y Juan Luis Mamani Cuno no han acreditado abogado. Sí. Tiene el uso de la palabra el letrado apelante Julio Alberto Piscoya Núñez. Señor presidente, señores magistrados, efectivamente viene en apelación el recurso o la resolución que declara fundada la tacha contra el aspirante postulante Jorge Rubiños, la misma que está sustentada en el hecho de que mi patrocinado tiene una condena penal firme y que además tiene procesos penales en trámite, conforme el jurado electoral especial ha considerado en mérito de un informe que le ha hecho el Sistema Integrado de Justicia respecto a la existencia de esos procesos. Los agravios que hemos presentado en el escrito de apelación están referidos en el extremo de que en lo relativo a la condena, nosotros hemos presentado ante esa instancia, en la primera instancia, la resolución de rehabilitación de mi patrocinado respecto a la condena penal que refiere el jurado electoral especial. Esta resolución de rehabilitación tiene el carácter de firme y por tanto está consentida y constitucionalmente pues rehabilita a mi patrocinado en todo derecho civil que les pudiera haber sido restringido con motivo del proceso o de la condena que en mención. Hemos precisado los fundamentos jurídicos en el sentido de que el jurado electoral especial, al estar inhabilitando a mi patrocinado para la aspiración que tiene dentro de este proceso electoral respecto a la condena que está mencionando o está sustentando, sería pues tomarse prerrogativas y atribuciones que no le corresponden, con todo respeto al ente electoral, por cuanto esto significaría que más allá de la pena o la condena que haya sufrido, la misma que conforme podrá usted verificar o advertir en autos, no contiene ninguna pena accesoria de inhabilitación para ejercer cargo público, de resolverla y entender o no merituar, valorar esta resolución de rehabilitación, sería pues que el jurado estaría extendiendo una inhabilitación que no está propiamente o le compete estrictamente al órgano jurisdiccional penal y al juez penal ver o limitar hasta dónde los alcances de la pena y que, como reitero, por efectos de la rehabilitación, estos derechos han quedado totalmente restituidos para que pueda estar habilitado para participar en el presente concurso. Y además que no ha compulsado de que dicho proceso condenatorio deviene de una querella, una acción privada, como ha dicho el mismo señor presidente de este Supremo Tribunal, de acción entre privados, que está referido a una denuncia que hace mi patrocinado como presidente del cuerpo médico del INEN, donde labora, por actos de corrupción. Entonces, no tiene nada que ver con actos de su función médica, ni como servidor público del INEN, sino que fue un resultado adverso judicial, al cual, bueno, respetamos, pero que el señor fiscal supremo de lo penal, el titular de la acción penal en ese proceso penal, pidió que se declarara, opinó que se declarara la nulidad de la sentencia. Entonces, debe de valorarse el contexto en el cual se dio o los términos de esa sentencia sobre lo que versan para el aspecto de la idoneidad en la cual jurisprudencialmente ya este Supremo Tribunal ha tenido en cuenta para resolver casos similares, ¿no?, al respecto. Entonces, la condena está referida más bien por el hecho de haber ejercido mi patrocinado una denuncia penal que posteriormente fuera archivado y eso motivó el tema de la querella. Respecto al otro extremo de los fundamentos que declara fundada la tacha, esto es, el que existen procedimientos penales en trámite, ello también sin perjuicio al tema del derecho constitucional de la presunción de inocencia,
Siguiendo los lineamientos de este Supremo Tribunal en el sentido que esto tiene pues este principio de presunción de inocencia, tiene o contiene un tema de relatividad, en razón de que no es absoluto este principio de presunción de inocencia, dado a que existiendo procesos penales, inclusive se pueden dictar medidas preventivas, como es el de detención o detención preliminar. Pero nosotros vamos más allá, que la información que tiene el sistema informático del Poder Judicial respecto a los procesos no informan con precisión la existencia de los procesos y no ha valorado el Jurado Electoral Especial que estos procesos son, como dice en el punto 14 de la recurrida, de que se tratan de procesos de difamación, ¿no? De difamación. Estos datan del año 2009. Entonces, si analizamos de que para la querella la pena máxima es de 3 años y los hechos datan del 2009 a la fecha han transcurrido ya 6 años, cualquier proceso que estuviera abierto ya está prescrito por imperio y el inexorable tiempo de la ley. Eso lo sabemos todos los abogados con base meridiana. Entonces, no se ha hecho pues un análisis razonado, general, ¿no? Para poder analizar tanto el extremo de los alcances de la condena que puedan atentar contra la idoneidad del aspirante, ¿no? Ni tampoco el tema de los procesos pues que existen en trámite, ¿no? Van tanto más si esto pues, como queda claro y reitero que están textualizados así en el fundamento de la resolución apelada, de que se tratan pues de querellas y estos evidentemente a la fecha ya habrían prescrito. Por estas consideraciones, señor presidente, señores magistrados, nosotros necesitamos de que se constitucionalicen, como dice el mismo Tribunal Constitucional, las decisiones que adopten los diferentes órganos resolutores que tienen que ver al respecto. Nosotros el Jurado Nacional… Vaya culminando, ya se ha cedido culmino con esto, señor presidente. Se ha referido a citas del Tribunal Constitucional, pero no en todo su contexto. La más importante, que es la parte final que dice que debe de ceñirse a los lineamientos del Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional dice sin apartarse de los preceptos fundamentales referidos a los derechos de la persona, que eso es lo que no se ha tenido en cuenta en el momento de emitir la resolución de primera instancia. Por estas consideraciones, señor presidente, culmino solicitando se revoque la resolución de primera instancia en el extremo que declara infundada la tacha y se revoque, que se revoque para que sea declarada infundada. Bien. ¿Preguntas, señores? Pregunta el magistrado Fernández Alarcón. Señor abogado, Sí. ha dicho usted que esta querella ha sido a consecuencia no del ejercicio profesional de su defendido, sino a consecuencia de la labor que desempeñó en el colegio médico, y decir como autoridad, ¿verdad? No como ejercicio profesional. Y que quede claro también que en todo caso está postulándose para ser autoridad, ¿sí? Así es, doctor. Gracias. Bien, la causa queda al voto. Expediente número 83-2015. Recurso de apelación interpuesto por Julio Gutiérrez Peve contra la resolución 03-2015 del expediente número 14-2015 que declaró fundada la tacha contra su candidatura al Consejo Nacional de la Magistratura. Por el señor Julio Gutiérrez Peve concurre la abogada Cecilia Isabel Ruiz Morales. Por el señor Glatzer Eloy Tuesta Altamirano concurre la abogada Cruz Lisset Silva del Carpio. Bien, tiene la palabra la letrada Isabel Ruiz Morales. Ya el tiempo lo he escuchado. Gracias, señor presidente. En el presente proceso, señor presidente, el Jurado Electoral Especial de Lima, mediante resolución 3-2015, de fecha 30 de marzo, declaró fundada la tacha contra la candidatura de mi patrocinado Julio Gutiérrez Pérez, invocando el hecho que existiría un proceso penal por la comisión de un delito doloso que aparentemente se seguiría ante el 22 Juzgado Penal, signado el número del expediente con el número 11-872 del año 1996. Bien, consideramos que este es un caso típico de la transgresión del principio de presunción de la verdad material y lo sustentamos porque los hechos que han sustentado la resolución de tacha no fueron propuestos por el propio tachante, sino que fueron incorporados de manera arbitraria por el Juzgado Electoral Especializado de Lima. En
de alguna manera tenemos que decirlo, que hemos denotado en el presente proceso un nimio esfuerzo por parte del jurado electoral para poder conocer los hechos y verlos a la luz de la verdad material. Y lo sustentamos porque este sustento de la resolución del jurado electoral reposa en un oficio que es suscrito por la jefa de mesa de partes de los juzgados penales de la Corte Superior, en donde se indica una información meramente, de alguna manera, elemental, en donde se alude que existiría un proceso seguido en el 22 juzgado penal, aludiendo el nombre de mi patrocinado y aludiendo un supuesto delito que tampoco resulta ser cierto. Bien, nosotros consideramos que definitivamente esta prueba en la que reposa el oficio, la prueba del oficio 334 que reposa la resolución del jurado, realmente resulta ser impertinente, poco idónea, porque definitivamente nosotros, haciendo un esfuerzo diligente como administrados, hemos acudido al Poder Judicial a hacer la búsqueda de este supuesto proceso. Y lo que tenemos que comentarles es que resulta ser falso el expediente 11.782, que es materia del oficio 334, único argumento del jurado electoral especial, no existe. En el libro Toma Razón, nosotros nos hemos dado el trabajo de revisar por el año 95, por el año 96, por el año 97, de alguna manera algún proceso que estuviera vinculado con mi patrocinado. Sin embargo, no lo hemos encontrado. Tenemos que decir que hicimos una búsqueda concienzuda tanto a las constancias de expedientes y a los libros de Toma Razón, y ahí hemos encontrado un expediente que cercanamente, de alguna manera, se acerca a la fecha, el 28 de mayo de 1996, que es la fecha que obra en el supuesto expediente que alude al oficio 334, es el expediente 5777 de 1996, de hechos que reposan del año 1979. Estamos hablando de más de 25 años, un expediente que sí alude al nombre de mi patrocinado por un delito diferente al aludido en el mencionado oficio 334, en la que reposa la resolución del jurado electoral, y que evidentemente este expediente se encuentra totalmente archivado. Nosotros, en un esfuerzo, como comprenderán, un expediente que data de los hechos del año 79, hemos pedido copia certificada de todas las piezas de este expediente y adicionalmente hemos pedido, bueno, un informe del estatus de este expediente que demuestre que se encuentra en la actualidad archivado. Esa solicitud aún está en trámite, la hemos alcanzado como medio probatorio a esta instancia. Es una solicitud que la hemos presentado el 31 de marzo del presente año. Y en consecuencia, nosotros, señor presidente, consideramos que nuestro recurso de apelación debería ser declarado fundado en todos sus extremos y revocar la resolución del jurado electoral. Igual tiempo a la letrada Silva del Carpio. Sí, respecto de esta causa y la tacha presentada por el señor Glatzer Torres Altamirano, no debo decir que en efecto el jurado electoral especial declaró fundada la misma por motivación diferente a la que nosotros habíamos presentado. No obstante ello, teniendo en cuenta el deber que tiene la jurisdicción electoral para la defensa del cumplimiento estricto de los requisitos de postulación a un cargo como el consejero del Consejo Nacional de Magistratura, nos hemos tomado la oportunidad para indicar lo siguiente. Lo que se presentó en nuestra tacha fue el incumplimiento del requisito de la trayectoria éticamente irreprochable, que es un requisito que se le aplica a los consejeros, al ser que la Constitución equipara las provisiones, responsabilidades y otros entre los jueces supremos, los magistrados supremos y los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y por qué nosotros señalamos la sustentación? ¿Por qué nosotros sustentamos de que el candidato no tendría
no cumpliría con este requisito por lo siguiente: en el año 2008-2009 hubo el proceso de elección a Contralor de la República y este estuvo encargado previamente a la denominada Comisión Web, que de acuerdo a medios de comunicación dejó de lado la presentación del candidato hoy como candidato en esa oportunidad para la Contraloría, porque había valorado algunos hechos que habían sucedido en su trayectoria y que lo descalificaría entonces para acceder a ese cargo, un cargo que está referido a una institución que es nuevamente, como el Consejo Nacional de Magistratura, una institución constitucionalmente autónoma. Teniendo en cuenta que el Consejo está referido como una de las principales instituciones del sistema de justicia, creemos que esa valoración y esa consideración de esos requisitos también tienen que ser tomados en cuenta en esta oportunidad. Cabe señalar también de que no solamente está relacionada a los hechos concretos que en su momento la Comisión Web valoró respecto del ahora candidato, sino también que se tendría una contradicción si es que hace unos años una comisión que califica para un alto puesto del Estado negativamente, ahora, años después, para un cargo mucho más delicado relacionado al control del poder y el sistema de justicia, sea calificado de diversa forma. Por eso nosotros queremos señalar que no puede existir esa contradicción en ese tipo de valoraciones. Y finalmente señalar algunos aspectos en la respuesta a la tacha que se presentó en su momento en respuesta a la tacha por parte del doctor Gutiérrez Peve. El doctor señala de que no le es aplicable esta exigencia en tanto que él no está postulando a un cargo de juez o fiscal, sino al consejero del Consejo Nacional de Magistratura. Al respecto, tenemos que recordar la equiparación que hace la Constitución y no solamente la lógica equiparación de sentido común, en tanto que él es el consejero, la vara con la que se mide en los procesos de selección, evaluación y destitución relacionados a los aspectos de idoneidad y de conducta a los jueces y fiscales que pasan por el Consejo. Finalmente, solamente señalar de que estas condiciones y estas consideraciones el candidato las debería conocer. En su escrito señala de que esa es su interpretación en tanto que está postulando como, entiendo, una profesión diversa a la de abogado, y finalmente en el escrito firma como abogado del Colegio de Abogados del Callao. Entonces no se puede aducir o este tipo de incongruencia señalando no se me puede referir respecto a estas condiciones porque yo soy me parece licenciado en administración, mientras que también conoce del derecho de la normatividad que se exige para el cargo al que está postulando. Eso es todo en cuanto a mi intervención. Una pregunta, letrada Lisset. La tacha que ustedes formularon, que formula su patrocinado, ¿fue por tener antecedentes judiciales o fue por los hechos vinculados a su postulación en la Contraloría? Fueron por los hechos que se presentaron y que fueron valorados por la Comisión Web al postular a la Contraloría. Nuestra tacha está fundamentada no solamente respecto de cada uno de esos hechos, sino también de lo que significaría en contradicción. Le pregunto, pues no, porque es interesante saber por qué fue postular la tacha, ¿no? Nada más le preguntaba eso. ¿Pregunta, señores? ¿Pregunta? ¿Ah? ¿No? ¿Ahí? Bien. La causa queda al voto. Señor presidente, no hay más causas que llamar. La audiencia pública concluida. Se levanta la sesión, pueden retirarse, señores.